la participación de quienes nos acompañan y de Jaime por aceptar la invitación para conversar hoy sobre el análisis. No sé, hay problemas definitivamente con la conexión, porque bueno, ni siquiera como las transmisiones en Facebook y YouTube todavía no salen, no entendemos por qué, pero bueno, están trabajando en eso para ver si logramos conectarnos. Bueno, yo soy María Fernanda López de la Fundación Ever y hoy invitamos a Jaime Luis Rodríguez a conversar sobre la suspensión de contratos de trabajo en República Dominicana en el marco del COVID. Nosotros nos comunicamos el mes pasado con Jaime porque teníamos algunas preguntas con relación a la suspensión o a la avalancha de suspensiones de contratos que se iniciaron inmediatamente, se declaró la cuarentena el 19 de marzo pasado. Y en principio, como que le hacíamos algunas preguntas a Jaime en este inicio de intercambio de la posibilidad del análisis sobre cómo se puede realizar estas suspensiones de contrato garantizando los derechos de las y las trabajadoras y como cuáles son los límites de las suspensiones de contrato. Teníamos muchas más preguntas, pero Jaime nos decía, bueno, hay que tener en cuenta que primero estamos en medio de una pandemia, es un caso excepcional la suspensión de contrato y no está disponible todavía toda la información como necesaria para abordar o poder analizar todo lo que quisiéramos. Hay que ir como despacio para ir analizando cosas en la medida en que los datos están disponibles. Entonces queremos como agradecer este análisis que ha hecho Jaime sobre, en base a los datos disponibles el mes pasado, el análisis que Jaime hizo lo tuvimos, si mal no recuerdo, el 28 de abril, es decir, hace un mes que Jaime terminó el análisis. Y claro, como decía Jaime, era con pocos datos o con los datos que había disponible al momento desde el ministerio. Que esos datos iban evolucionando muy rápido porque como que cada semana se hablaba de nuevas cifras de suspensión de contratos, pasando como que del 30 de marzo, como es que es la primera cifra que nosotros tenemos al momento de pensar que había que ver qué sucedía como con determinación. Se hablaba de que habían 118,000, 119,000 trabajadores suspendidos y al 2 de abril ya se hablaba de 436,000 trabajadores. Hace un mes exactamente, la última cifra que daba el Observatorio de Mercado Laboral, hablaban de 814,326 empleados suspendidos, aprobados, no solicitudes, sino aprobaciones de suspensiones de contrato, que es mucha gente que de una u otra forma podían acogerse al programa FASE. Entonces, bueno, yo voy a dejar que Jaime presente su trabajo y luego tenemos una sesión para preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que ya tenemos previas porque nos han escrito cuando la gente iba inscribiéndose para participar del conversatorio, ya nos enviaba preguntas, así que ya hay una batería de preguntas ahí que Jaime deberá responder en algún minuto. Jaime, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Hola, María Fernanda, buenas tardes. Primeramente, pues agradecerte a ti y a la Fundación Ever por la oportunidad de poder tocar este tema de sumo interés en la coyuntura actual en la que estamos, no solo en la República Dominicana, sino en todos los países del mundo. Tal y como dijiste, yo trabajé un texto con unas limitaciones de espacio, por lo cual quise enfocarme en hacer más que nada un análisis descriptivo de cuál era la situación que se había generado a partir de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en ocasión
de la pandemia de COVID-19 y cómo esas medidas pues llevaron a que se adoptaran otras medidas, en este caso para contrarrestar las anteriores, a fin de garantizar, en la medida de lo posible, algún tipo de protección a los trabajadores que masivamente estaban viendo y están viendo todavía sus contratos de trabajo suspendidos en virtud de lo dispuesto en el Código de Trabajo. Es decir, que el texto fue esencialmente un análisis descriptivo de cómo fueron desarrollándose los acontecimientos, cuáles medidas tomó el gobierno, cuál es el alcance de esas medidas, cuáles son sus limitaciones y finalmente, a modo provocativo, alguna sugerencia para el debate, para poder contar con algún tipo de instrumento de protección a los trabajadores que nos permite en una futura ocasión similar a esta o en cualquier momento de normalidad, tener mejores herramientas a fin de garantizar a los trabajadores una protección ante la pérdida, ya sea temporal o por mucho tiempo, de sus ingresos. Lo que he hecho aquí es hacer una presentación ya un poquito más amplia de lo que pues expuse en el texto que preparé para la Fundación Eber, y le quisiera dar, aparte del enfoque evidentemente laboral, un enfoque muy vinculado a el derecho fundamental tanto al trabajo como a la seguridad social, a partir de lo que dice la propia Constitución y a partir de lo que ha dicho la Organización Internacional del Trabajo con relación a la situación actual de COVID-19. Bien, lo primero es contextualizar el momento. Todos conocemos que no solo la República Dominicana, todo el mundo está siendo afectado por una pandemia de un virus nuevo de la familia del coronavirus, denominado SARS-CoV-2, que produce una enfermedad que es el COVID-19. La República Dominicana no ha estado exenta de las implicaciones de los efectos de este virus y como consecuencia de su propagación en el territorio nacional, fue necesario que el Estado dominicano, a través del Poder Ejecutivo, solicitar al Congreso Nacional la declaratoria de estado de emergencia a fin de poder tomar medidas extraordinarias de cara a prevenir y mitigar el riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Es preciso destacar que el estado de emergencia es un tipo de estado de excepción previsto en la Constitución para situaciones como la que estamos viviendo. Los estados de excepción son situaciones ante las cuales se puede adoptar un régimen excepcional jurídico a fin de otorgar mayores herramientas, en este caso al Poder Ejecutivo, para poder tomar medidas extraordinarias que no son posibles tomar a través de sus facultades ordinarias en momentos de normalidad, para poder restituir la situación al estado anterior o por lo menos regresarla a la normalidad. Por eso lo propio de los estados de excepción, y en este caso del estado de emergencia, es que el Poder Ejecutivo pueda tomar medidas extraordinarias que incluso pueden suponer la restricción o suspensión de derechos fundamentales. La Constitución dominicana, con relación al estado de emergencia, establece de manera expresa cuáles derechos fundamentados de emergencia, 1-18, que regula los estados de excepción y específicamente el estado de emergencia. Pues bien, esa solicitud fue aprobada por el 34-20, el estado de emergencia, y disponía como derechos suspendibles o sujetos de restricciones especiales a los derechos a la libertad de tránsito. Por eso ustedes ven que hay un toque de queda. Fuera de un estado de emergencia, de un estado de excepción, no es posible un toque de queda. Y también de suspensión y restricciones a los derechos de la libertad de reunión y la libertad de asociación.
aquí hay un primer punto que es, me escucho, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, porque como no estoy viendo la pantalla, estoy viendo la presentación. Cualquier cosa me deja saber. Aquí hay un primer punto y es que la manera en que el Estado dominicano y específicamente el Poder Ejecutivo ha manejado las medidas tomadas durante el estado de emergencia genera bastante incertidumbre desde el punto de vista normativo y por vía de consecuencia inseguridad jurídica. ¿Por qué? Lo primero es que la Constitución Dominicana no establece como derecho suspendible durante un estado de emergencia el derecho a la libertad de empresa, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que no se establezca ese derecho, porque lo lógico es que en un estado de emergencia se pueda restringir ese derecho, pero eso sería otra discusión. Pero además de eso, en ningún acto normativo emitido, ya sea por el Congreso o por el Poder Ejecutivo durante el presente estado de emergencia, se establece de manera precisa y clara que hay una restricción o una prohibición del desarrollo de actividades económicas y comerciales. En ninguno. Eso obviamente ha generado mucha incertidumbre y la gente ha terminado guiándose más por los discursos o las notas de prensa que se han ido emitiendo desde la presidencia o desde el Ministerio de la Presidencia. No hay, repito, ningún acto normativo que establezca de manera clara y precisa cuáles actividades están permitidas, cuáles actividades no. Todo ha sido algo de discursos, de notas de prensa, y eso es algo sobre lo cual debe discutirse, ya será para una próxima ocasión, porque no es posible que las medidas que restrinjan derechos durante un estado de emergencia no sean precisadas de manera clara por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, se creó la idea y se aplicó en los hechos la idea de que la mayoría de las actividades económicas, la mayoría de las actividades comerciales quedaron restringidas. Por vía tal vez de una restricción indirecta como consecuencia de la restricción al derecho a la libertad de reunión. Obviamente el desarrollo de actividades comerciales implica la congregación, la aglomeración de personas y como había cierta suspensión con relación a ese derecho, pues podía derivarse lógicamente esas restricciones. Entonces, se excluyeron de esas restricciones a desarrollar actividades económicas y comerciales una serie de actividades que se catalogaron en los discursos del gobierno como actividades económicas esenciales o que podían desarrollarse pues al margen de la prestación presencial de servicios. Esta situación terminó generando un efecto sobre las relaciones laborales y es que evidentemente si la mayoría de actividades económicas y comerciales no pueden desarrollarse, pues la empresa se ve paralizada y por tanto debe recurrir al mecanismo legal que establece el Código de Trabajo ante este tipo de situaciones para poder tomar medidas ante el escenario. ¿Cuál es esa herramienta? La suspensión del contrato de trabajo. Herramienta me refiero con relación a la relación laboral. La suspensión del contrato de trabajo es una causa justa de incumplimiento temporal de las principales obligaciones esenciales de las partes y sus efectos. Y según el Tribunal Constitucional, en la sentencia 0563/15, la suspensión del contrato de trabajo tiene como finalidad evitar una ruptura definitiva de un contrato de trabajo que con motivo de una justa causa impida temporalmente continuar su cumplimiento sin que se vea afectada la subsistencia de dicho contrato. Es decir, que lo natural de la suspensión del contrato de trabajo es que la relación laboral se mantiene, sin embargo, quedan suspendidas temporalmente las principales características de la misma, como son la prestación del servicio en el caso del trabajador y en el caso del empleador, el pago de una remuneración. De ahí que dos de las principales características de esta herramienta de suspensión del contrato de trabajo es la causalidad, es decir, que la suspensión debe estar justificada en una causa de las previstas legalmente, y aparte de eso la temporalidad, es decir, que la suspensión del contrato de trabajo implica interrumpir de manera temporal obligaciones del contrato de trabajo, específicamente, repito, la prestación del servicio en el caso del trabajador y en el caso del empleador, el pago de la remuneración. Obviamente,
la suspensión del contrato de trabajo genera una afectación, no solo con relación al empresario que ve reducida su actividad económica, sino principalmente con relación al trabajador que ve el salario como la principal o incluso única fuente de ingreso para la subsistencia, y mientras está suspendido su contrato de trabajo, pues no puede tener ese ingreso económico. La causa de suspensión que ha sido invocada ante la situación que se ha presentado ha sido esencialmente la establecida en el numeral 5 del artículo 51 del Código de Trabajo, que establece como causa de suspensión el caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción temporal de las faenas. Aquí puede darse una discusión, hay algunos que sostienen que en este caso el hecho generador de la suspensión constitutivo de un hecho de fuerza mayor ha sido la epidemia. Sin embargo, hay otros que sostienen, aquí yo me incluyo más en ese sentido, que lo que en verdad ha generado un hecho de fuerza mayor que podría justificar legalmente la suspensión del contrato de trabajo en ciertos casos han sido las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo de restricción de las actividades económicas de la mayoría de las empresas, lo que se conoce en la doctrina vinculada a las cuestiones de fuerza mayor, caso fortuito, como el hecho del príncipe. Sin embargo, no todas las actividades económicas quedaron imposibilitadas. Hubo una serie de actividades a las cuales se le permitió seguir operando, seguir desarrollándose. Por eso yo entiendo que de manera más precisa lo que provoca la situación de fuerza mayor es ese hecho del príncipe, es decir, esas medidas que tomó el gobierno que restringieron en gran parte las actividades económicas. El Ministerio de Trabajo, ante esa situación, que es una situación, ¿verdad?, evidentemente trágica para la mayoría de los trabajadores porque pierden el ingreso de manera temporal, antes incluso de que el presidente dictara el decreto que declaró el estado de emergencia, me parece, emitió una resolución que fue la resolución número 007/2020, a través de la cual estableció una serie de medidas exhortativas para poder tratar de buscar algún tipo de solución alternativa a la suspensión del contrato de trabajo. Dentro de ellas, por ejemplo, que se otorgaran vacaciones colectivas, que se produjeran adelantos de salario para completar los ingresos a aquellos que no tuvieran derecho a unas vacaciones tan extensas. Igual, medidas de distanciamiento y prevención, la recomendación de poder realizar trabajo a distancia, etc. No obstante, evidentemente, estas recomendaciones tienen un carácter exhortativo, no pueden ser combinatorias respecto de las distintas empresas ni respecto de los trabajadores. Tal vez por ello, independientemente de que se emitió esa resolución haciendo esas exhortaciones, se produjeron masivas suspensiones de trabajadores. Al momento de yo escribir el texto que preparé para la Fundación EVER, el número rondaba aproximadamente los 100,000 y pico de trabajadores suspendidos, y ya en el día de hoy está aproximadamente por los 800,000. Es decir, que independientemente de este esfuerzo que realizó el Ministerio de Trabajo por exhortar una serie de medidas para evitar la suspensión de los contratos de trabajo, se produjeron masivamente suspensiones de contratos de trabajo. Y aquí viene la cuestión, o sea, ¿qué hacer frente a esa situación? O sea, ¿qué hacer en el sentido de al trabajador, que es el enfoque desde el cual pues trabajamos el texto preparado para la Fundación EVER, porque el trabajador pierde su principal fuente de ingreso o su única fuente de ingreso y por tanto su principal o única fuente de subsistencia. La Organización Internacional del Trabajo, en un documento titulado Las normas de la OIT y el COVID-19, con relación a este tipo de situación, ha sostenido lo siguiente. Dice: en caso de suspensión o reducción de las ganancias de un trabajador o en caso de despido a causa de las repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19 o por razones de seguridad y salud, el trabajador debería tener derecho a recibir subsidios o asistencia en caso de desempleo para compensar las pérdidas de ganancias
ganancias, sin las pérdidas de sus ingresos, de conformidad con el convenio sobre el fomento de empleo y la protección contra el desempleo. Ese es un convenio 88 que en su artículo 10.2, convenio 168, establece lo siguiente. Todo miembro deberá procurar extender la protección del convenio a las contingencias siguientes: la suspensión o reducción de ganancias como consecuencia de la suspensión temporal del trabajo, sin terminación de la relación de trabajo, en particular por motivos económicos, tecnológicos o análogos. La República Dominicana no ha ratificado ese convenio, ni la mayoría de los países, pero el convenio trata de procurar algún tipo de protección, no solo ante la situación en que el trabajador ha sido cesado definitivamente, sino también ante la situación en que el trabajador pierde temporalmente sus ingresos como consecuencia de una suspensión del contrato de trabajo. E independientemente de que ese convenio no haya sido ratificado todavía por la República Dominicana, la realidad es que a partir del artículo 60 de nuestra Constitución, que consagra el derecho fundamental a la seguridad social, es posible inferir una obligación clara a cargo del Estado para establecer instrumentos de protección social ante la desocupación, ya sea temporal o definitiva, del trabajador. Dice el artículo 60 lo siguiente: toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, seguro de salud, discapacidad, desocupación y vejez. La Constitución es clara, ordena al Estado dominicano a que adopte las políticas necesarias para poder garantizar un acceso universal a protección social en caso de desocupación. En este caso, el término desocupación o el concepto de desocupación obviamente no puede entenderse solamente como una terminación definitiva de la relación laboral, sino como una pérdida de los ingresos laborales del trabajador que implica por parte del Estado algún tipo de medida de protección para poder restablecer proporcionalmente o en parte esos ingresos a fin de que el trabajador pueda mantener su subsistencia. Es decir, que independientemente de que la República Dominicana no ha ratificado ese convenio de la OIT, es evidente que a partir del artículo 60 se establece una obligación específica a cargo del Estado dominicano, establecer instrumentos de protección social a favor de los trabajadores en caso de desocupación, independientemente de que en este caso la desocupación se provoque de manera temporal como consecuencia de una suspensión del contrato de trabajo. Entonces, dicho esto, la realidad normativa en la República Dominicana es que en su mayoría, o sea, en la mayoría de casos, no hay ningún tipo de protección social al trabajador que ha sido suspendido, con excepción de algunas causas en las cuales el trabajador, como consecuencia de la suspensión, puede acceder a algún tipo de subsidio. Por ejemplo, el subsidio por maternidad, el subsidio por enfermedad y los casos vinculados a accidentes laborales. Pero no hay de manera general un instrumento de protección del trabajador ante la pérdida de sus ingresos como consecuencia de una suspensión del contrato de trabajo. Ante esa situación, pues el gobierno dominicano tuvo que intervenir con una medida contingente que fue el programa FASE, un programa de auxilio a los trabajadores formales, mediante el cual se establecieron unos subsidios económicos tanto a los trabajadores suspendidos como a los trabajadores que se mantuvieron operando en algunas de las empresas cuyas operaciones fueron permitidas durante el estado de emergencia. Ese programa FASE, que fue previsto en el decreto 143-20 del Poder Ejecutivo, en el caso de la primera línea de ayuda, estableció un subsidio económico para los trabajadores que fueron suspendidos, es decir, cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos. Sin embargo, el mismo decreto, en su artículo 3, me parece, excluye de los beneficios de ese subsidio económico a 13 sectores o actividades económicas. El subsidio económico consiste en
el pago de una ayuda económica de 70% del salario sin que el pago sea mayor de 8.500 pesos ni menor de 5.000 pesos. En el caso de la línea de ayuda vinculada con la fase 2, era un pago o es un pago de 5.000 pesos como contribución al pago de nómina salarial de aquellos empleados, trabajadores que se mantuvieron laborando por estar vinculados laboralmente con empresas cuyas operaciones fueron permitidas durante el estado de emergencia, con algunas empresas. Sucede que si bien estas medidas del gobierno, pues de alguna forma u otra, representan un alivio frente a la situación de muchos trabajadores formales que vieron suspendido su contrato de trabajo, tiene una serie de limitaciones que se han visto en la práctica. Lo primero es que de la fase 1, que es en lo que nos vamos a enfocar, como nos estamos refiriendo al tema de la suspensión del contrato de trabajo, quedaron excluidos los trabajadores cuyos empleadores no cotizaran en la seguridad social o no estuvieran al día al mes de febrero del año 2020. Y de esa manera, pues, de una forma u otra, queda perjudicado el trabajador de no acceder al subsidio económico como consecuencia de una irresponsabilidad o incumplimiento de su empleador de no tenerlo registrado en la seguridad social o no estar al día en la seguridad social al mes de febrero del año 2020, lo cual evidentemente puede parecer injusto para el trabajador, no tiene responsabilidad en ese sentido. Y por otro lado también quedaron excluidos de los beneficios de su subsidio económico los trabajadores que desarrollan labores en los sectores o actividades económicas excluidas de los beneficios y están descritas en el artículo 3. ¿Qué sucede? Aunque muchas de esas actividades económicas, podían seguir desarrollándose, pues evidentemente muchas de las empresas, de las entidades, etcétera, tuvieron que recurrir de todas formas a la suspensión del contrato de trabajo porque no podían seguir desarrollando operaciones. Hay casos, por ejemplo, de médicos, de centros odontológicos, casos incluso, por ejemplo, de universidades, hasta de centros educativos, que por una u otra razón tuvieron que suspender trabajadores. Entonces, esos trabajadores que fueron suspendidos y que pertenecían a esas empresas, pues no tenían en principio acceso a los beneficios del subsidio económico previsto en el programa FASE en la línea de ayuda 1, que es la que aplica a los trabajadores suspendidos. Frente a esa situación, pues yo me preguntaba qué tipo de solución se le puede buscar a ese tipo de trabajadores, o de qué manera podemos interpretar las normas en el sentido de que pueda resultar en mayor protección para los mismos. En el primer caso, por ejemplo, esos trabajadores que no pudieron acceder como consecuencia de que su empleador estaba incumpliendo las normativas de seguridad social por no tenerlos inscritos, no tenerlos al día en la seguridad social, a mí me parece que debería generarse un derecho de compensación a favor del trabajador y a cargo del empleador, esencialmente por los montos del subsidio económico a los cuales no pudo acceder el trabajador por un incumplimiento del empleador. Y eso está previsto de manera expresa, tal vez no para este caso, obviamente, de manera tan específica, pero sí se podría aplicar por analogía, porque es la naturaleza de lo que establece esa regulación, de que el empleador es responsable de compensar al trabajador ante la imposibilidad de acceder a los beneficios de la seguridad social como consecuencia de no haber estado inscrito en la seguridad social o no estar al día, es decir, como consecuencia de un incumplimiento del empleador en las obligaciones frente a la seguridad social. Y en el caso de los trabajadores cuyas empresas fueron excluidas de fase 1, yo entiendo que aquí el Ministerio de Trabajo, al momento de autorizar las suspensiones de esos trabajadores, debe ser un poco más riguroso, más estricto que en el caso de las otras empresas que quedaron impedidas de elaborar
de desarrollar sus operaciones por las decisiones del gobierno. Y es que no en todos estos casos de estas actividades económicas la suspensión está vinculada con un hecho de fuerza mayor, porque al fin y al cabo podían seguir operando. Entonces, tendrían tal vez que justificar la suspensión en otra de las causas establecidas en el Código de Trabajo, vinculadas también tal vez con la reducción de la demanda de servicios como consecuencia de que la gente estaba en su casa, entre otras situaciones. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que el Ministerio de Trabajo, para el caso de ese tipo de suspensiones, debía o debe ser un poco más riguroso en caso de aprobar la suspensión o no, porque hay muchas empresas también que aprovechan la situación para suspender trabajadores posiblemente sin que hayan visto reducida su demanda de servicios. En el caso también del fase 1, con relación a estas empresas que fueron excluidas, me parece con relación al fase 2, ahora hay también una situación nueva que fue expuesta en el discurso del presidente Danilo Medina, aunque no veo que se ha operativizado todavía, y es que en principio las empresas que accedían a los beneficios del fase 2 no podían suspender a ninguno de sus trabajadores. Y hay empresas que Jaime, ahora no. decreto que estableció el programa FASE se establecía que con una... Hubo un momento en que no te escuchamos, Ok. donde hablaba sobre las empresas que del fase 2 que no podían suspender contratos. Exacto. En el decreto se establece que las empresas que acceden a los beneficios del fase 2 no pueden suspender a ningún trabajador. Eso también colocaba una limitación a muchas empresas porque hay empresas que si bien tenían permitido seguir operando y posiblemente necesitaban ese subsidio económico como contribución al pago del salario de los trabajadores, no pueden estar operando al máximo y han necesitado suspender parcialmente trabajadores. Entonces no podían acceder a ese subsidio de 5,000 pesos previsto para la línea de ayuda del fase 2. Sin embargo, en el último discurso del presidente se sostuvo que sería posible, como una consecuencia de la extensión del programa FASE, que empresas que están en el fase 2 puedan acceder también al fase 1, es decir, que puedan suspender parcialmente a trabajadores y esos trabajadores recibir el subsidio económico que está previsto para el fase 1. Bueno, al final, la conclusión que yo establecía en el texto, a modo más de provocación, porque evidentemente eso requiere una discusión técnica profunda que ya se ha dado en el país, pero que entiendo que debe retomarse y esta situación lo ha puesto en evidencia, y es la necesidad de discutir la implementación de un seguro de desempleo en la República Dominicana o de algún tipo de mecanismo de protección social ante la desocupación del trabajador, que no solo esté vinculado a la terminación definitiva del contrato de trabajo, en donde aplicaría en determinadas situaciones el auxilio de cesantía, que ya tenemos en el código, sino que también pueda abordar situaciones, por ejemplo, como esta, en las cuales se han producido suspensiones del contrato de trabajo y eso implica una pérdida temporal de los ingresos del trabajador y, por tanto, dificultades para poder garantizar la subsistencia económica y la necesidad de discutir e implementar un mecanismo de protección de este tipo viene determinada ya, repito, por la Constitución en su artículo 60 y por las mismas recomendaciones de la OIT. Una estructura de seguro de desempleo o algún tipo de instrumento similar de protección del trabajador ante situaciones como esta habría permitido hacer frente de manera más eficiente y con mayor alcance a esta situación. Por ejemplo, en España, donde existe un mecanismo de protección social de este tipo, lo que se hizo fue que se aprobó un real decreto mediante el cual se flexibilizaron las condiciones y el procedimiento para el acceso a prestaciones por desempleos a trabajadores suspendidos. Saben que
en los países en donde existen estos instrumentos de protección hay una serie de condiciones bastante rigurosas y como consecuencia de esta situación excepcional de la epidemia, pues esas condiciones, esos requisitos fueron flexibilizados. Pero independientemente de que hubo nuevas medidas, se parte de una estructura ya establecida que es pues este instrumento de protección de los trabajadores, no solo, repito, ante situaciones de un cese definitivo de labores, sino también hasta suspensión de contrato de trabajo. Lo mismo sucedió en Chile, con una modificación que se realizó a la ley 19.728, permitiendo de manera excepcional el acceso a prestaciones por desempleo para trabajadores suspendidos. En principio, en Chile, el acceso a las prestaciones por desempleo están limitadas a la situación donde exista un cese definitivo de la relación laboral, evidentemente cumpliendo todas las condiciones que establece el Código de que establece la legislación laboral en Chile. Y lo que se hizo fue aprovechar esa estructura que ya se tenía, ese instrumento de protección que ya existía, y flexibilizarlo para extender su alcance a situaciones también de suspensiones de contratos de trabajo. Me parece incluso, y aquí ya doy mi opinión como estudioso del derecho constitucional, que en verdad es mi fuerte, que existe actualmente una inconstitucionalidad por omisión con relación a este aspecto específico. Las autoridades están incumpliendo claramente el artículo 60 de la Constitución al no haber desarrollado un instrumento de protección del trabajador general ante la situación de desocupación. Y repito, la desocupación en este caso no puede interpretarse simplemente como un cese definitivo de labores, sino como una pérdida de la fuente de ingresos de los trabajadores como consecuencia de, por ejemplo, una suspensión del contrato de trabajo y, por tanto, la pérdida de los recursos que garantizan principalmente su subsistencia económica. Me parece que es necesario a fin de operativizar, de efectivizar ese derecho a la seguridad social tal cual como está concebido en la Constitución, desarrollar por vía legislativa o por vía reglamentaria, ya que la ley de seguridad social consigna el seguro de desempleo y ordena al Consejo Nacional de Seguridad Social a que lo regule, pero es necesario que se concretice a fin de efectivizar ese derecho fundamental a la seguridad social en lo que refiere específicamente a la protección de los trabajadores ante la pérdida, en este caso temporal, de sus ingresos. Bien, muchas gracias. Déjenme ahora ponerme en la posición anterior. Gracias a ti, Jaime, por el artículo y por estas consideraciones. Espera, voy a cancelar tu, ¿sigues compartiendo? Ah, ok. Sí. Ya. Ya dejé de compartir. Perfecto. Muchas gracias porque pone como en perspectiva como algunas cosas que no siempre como que tenemos en mente o tenemos pendiente en estas situaciones que, bueno, que como son excepcionales y vivimos en un estado que no siempre o tiene muchas deficiencias en las garantías de derecho, sobre todo en las relaciones laborales, los empleados siguen siendo, los trabajadores siguen siendo quienes cargan con la mayor de los pesos. Nosotros hemos recibido algunas preguntas por correo electrónico, siguen llegando y voy a empezar con ellas antes de pasar a las preguntas de las personas que nos acompañan acá y revisar qué pasa en Facebook. Y porque me parece que son, primero porque hay unas preguntas que se repiten en su mayoría y es ¿qué pasará con los contratos que están suspendidos y que por el impacto del COVID las empresas no están en capacidades de abrir? ¿Cómo funcionará eso para los trabajadores?
también hay varias preguntas que en el sentido de cómo la suspensión afecta el pago del salario de Navidad o el salario 13 y con relación a las prestaciones y los derechos adquiridos. Una de las cosas que decía el decreto del Poder Ejecutivo es que los salarios de fase no se computan para las regalías. Entonces, bueno, como que tenemos aproximadamente 6 o 7 preguntas que van en ese sentido, que si eso es legal o legítimo, una pregunta que dónde está la legitimidad de eso, y como cuáles son tus consideraciones jurídicas con relación a eso. Con relación a lo... ok, perdón. No, espera, y ahí tengo otra, que son como muchas en ese... Me la vas a tener que recordar. No, yo te la voy recordando. Voy anotando aquí. Dale, la tengo aquí. En principio, bueno, si quieres empezamos con eso. ¿Qué pasa con los contratos suspendidos? Que por el impacto de la situación, las empresas no están en capacidad de abrir, de retomar labores. ¿Qué ocurre ahí? Y cómo la suspensión afecta al cálculo del salario de Navidad, las prestaciones laborales y los derechos adquiridos, que dónde está la legitimidad o la legalidad de esas medidas. Si quieres, empezamos por ahí y después pasamos con las demás. Bien, con relación al primer punto, pues el Código de Trabajo establece un plazo máximo de suspensión, en principio, de 90 días dentro de un periodo de un año. Ese plazo puede ser excepcionalmente extendido, si mal no recuerdo, con la autorización del Ministerio de Trabajo, por un periodo de 30 días más. ¿Qué sucedería? Me imagino que sería la pregunta de si es decir que, digamos que una empresa que ya pasaron los 2 meses primero de fase, no pueda pues reabrir, podría solicitar nuevamente una prórroga al Ministerio de Trabajo de la suspensión. Pero supongamos que se agote los 90 días más los 30 días de la prórroga. Ahí hay una discusión, hay algunos abogados laboralistas que sostienen que el texto establecido en el Código de Trabajo al que hice referencia no puede interpretarse de manera tan literal, tan exegética, y que debería interpretarse de manera flexible para que ante situaciones que justifiquen la prolongación de la suspensión del contrato de trabajo se pueda mantener la suspensión. Y hay otros que sostienen que sería otra interpretación, que ante situaciones de ese tipo lo que quedaría es proceder a la terminación del contrato de trabajo por su imposibilidad de ejecución, que está previsto también eso en el Código de Trabajo, que es una forma de terminación del contrato de trabajo distinta a las que conocemos comúnmente como desahucio, dimisión, despido. Con relación al otro aspecto, bueno, recordar que la suspensión del contrato de trabajo no el trabajador y el empleador. Por tanto, los meses en los que el trabajador está suspendido son contabilizados para fines de prestaciones laborales. Para fines de derechos adquiridos, te admito que no tengo la información ahora de manera precisa, si también se contabilizan, pero sí sé que para fines del cómputo de las prestaciones laborales son contabilizados los meses aún en que el trabajador está suspendido. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de la seguridad social, no se reportan cotizaciones durante el tiempo en que el trabajador está suspendido. Por eso el gobierno me parece que ha tomado algunas medidas especiales, excepcionales, a fin de garantizar la prestación de servicios de salud a esos trabajadores suspendidos, independientemente de que durante estos meses no se estén realizando las cotizaciones correspondientes como consecuencia de la suspensión del trabajador. Perfecto, Jaime. Ahí respondiste otras más de las que teníamos aquí, que habíamos recibido por correo. Aquí tenemos una pregunta con relación, bueno, a raíz de las últimas, del último discurso del presidente y
y las posteriores declaraciones de la Comisión de Alto Nivel, ya sabemos que hay muchas empresas o que ya está disponible el formulario para cesar la suspensión de contratos. Y tenemos al menos 6 preguntas vinculadas con personas, tenemos al menos 6 preguntas en el sentido de ¿qué pasa si la empresa ha reiniciado labores, pero ciertos empleados no han sido todavía restablecidos y sus contratos siguen suspendidos? La pregunta es que si eso aplica a los 90 días o a los 30 días adicionales y si hay un tope por fuera de esto. Ok, esa es una pregunta, voy anotando. Y bueno, tenemos aquí otra pregunta, las que nos llegó por correo. Habla sobre condiciones de salud para los trabajadores, es decir, cómo influye la suspensión de contratos laborales en la salud de las trabajadoras y sus familias. Y hay otra que vinculada a qué pasa con los contratos suspendidos. Tú en tu comentario anterior habías dicho que el gobierno ha asumido el tema de prestaciones de salud a los trabajadores suspendidos, pero si esas prestaciones también incluyen a los dependientes. Es decir, porque como los contratos están suspendidos, parece que hay algunas personas... Si el dependiente está en el mismo plan de salud del trabajador, se supone que debe incluir. Ok, bueno, pues ahí... Con relación al tema que mencionaba de salud, es interesante, es otra parte que yo abordé en el texto y que se me quedaba. Y es que también hay trabajadores que posiblemente no puedan reincorporarse aún la empresa reinicie labores por condiciones especiales que son de riesgo ante la epidemia del COVID, como por ejemplo la edad o que de enfermedad de base. En España a esa situación le buscaron una solución bastante interesante que yo entiendo que podría aplicarse en la República Dominicana, y es que se determinó mediante una resolución de la autoridad correspondiente o mediante alguna recomendación, creo que fue, que las personas que no pueden reincorporarse a labores por ese tipo de situación, es decir, porque tienen que mantenerse distanciadas, pudieran ser consideradas como empleados que caen dentro de empleados con enfermedad común, a fin de que puedan acceder al subsidio especial, que nosotros tenemos ese subsidio por enfermedad común previsto en la Ley de Seguridad Social. Es decir, que en esos casos yo entiendo que ante una situación, por ejemplo, de un empleado que tiene COVID-19, una enfermedad contagiosa, o de un empleado que no puede ponerse al riesgo, podría tramitarse la suspensión a través para que si el empleado cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social pueda acceder a un subsidio por enfermedad. Es la solución que en parte se le ha buscado en España. Evidentemente, a un trabajador que tenga COVID, aplica de manera clara la causa de suspensión por esa razón y, por tanto, el acceso del trabajador, si cumple con las condiciones de cotizaciones, al subsidio por enfermedad común que establece la Ley de Seguridad Social. La otra pregunta, la primera que me hiciste era, ¿qué sucede cuando si la empresa empieza a operar y todavía mantiene trabajadores suspendidos? Bueno, el artículo 59 del Código de Trabajo establece que la suspensión del contrato de trabajo cesará con la causa que la ha motivado. Es decir, que si la causa que había motivado la suspensión cesa, pues deben reiniciarse las labores. Obviamente puede haber diferencia y lo que establece el código es que en todo caso el Departamento de Trabajo pudiera evaluar la situación y determinar si se justifica o no el mantenimiento de la suspensión del contrato de trabajo o decretar el reinicio de labores. Sí, Jaime, ahí nos llegó una pregunta por correo vinculado con el tema de que sí, en algunos países también de la región, el COVID
sobre todo para trabajadores de la salud, se ha incluido el COVID como una de las enfermedades a las que se pueden acceder a los fondos por riesgos laborales. Pero hasta el momento nosotros no tenemos, no hay ninguna resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social en ese sentido. Lo que sí, eso tiene alguna vinculación con lo que te dije que hicieron en España. Exacto. Que se determinó que las personas en esa situación pudieran acceder a los subsidios establecidos por enfermedad, pero también podría extenderse al tema de riesgo laboral. Claro, la pregunta es que, claro, aquí todavía no tenemos ninguna resolución en ese sentido, y la pregunta que nos llegó por correo, lo que la compañera pregunta, que cómo se puede, aunque no esté regulado hasta ahora, si hay algún mecanismo legal para que ellos puedan acceder a esos subsidios. No, entiendo que no hay mecanismos legales establecidos claramente en ese sentido. Es decir, un trabajador que contraiga COVID en el trabajo, ¿qué tú quieres decir? Ah, no, ok, ahí sí, porque se trata de una enfermedad laboral, vinculada a un riesgo laboral. Y ahí entonces lo que debe agotarse el procedimiento que establece la normativa de seguridad social de reporte del empleador a los fines de que se evalúe el caso y puedan acceder a los subsidios correspondientes. Ok. No había entendido bien la pregunta, pero pensaba que era que lo había contraído fuera. No. El ejemplo que nos llegó habla de, por ejemplo, que empleados del supermercado que puedan estar contagiados o empleados o trabajadores del sector salud, de cómo pueden acceder. Yo considero que deben aplicar para el subsidio, porque está vinculado eso a un riesgo laboral. O sea, yo me estoy exponiendo como trabajador en mi ambiente laboral a contraer una enfermedad viral. Claro, la pregunta que nos hacen es que eso hasta ahora no tenemos ninguna resolución en ese sentido por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, ¿qué hacer? Que tenga conocimiento, no hay ninguna en ese sentido. La que tengo conocimiento de la seguridad social fue para extender los beneficios del seguro de salud, aún los empleados suspendidos no estén cotizando, y además incluir creo que esta fue una resolución de la CILSARIL, incluir en los servicios cubiertos por el seguro de salud los servicios vinculados a la atención del COVID-19. Perfecto. Jaime, espérame que es increíble, pero hemos recibido más preguntas por correo que las que nos han puesto acá en el chat. Hay una pregunta con relación a los empleadores que están en el fase 2, que se encuentran trabajando, pero aquellos que están trabajando desde sus hogares. Y la pregunta es si el empleador está obligado a facilitar las herramientas de trabajo al empleado que trabaja desde su casa. Todo el tema del teletrabajo y cómo se ve eso en el marco de nuestra legislación. La pregunta que nos llega por correo es específica. Se frizó un poco. Bueno, te digo. ¿Puedes repetir la pregunta porque te fuiste? Claro. ¿Está el empleador obligado a facilitar las herramientas al empleado que trabaja desde su casa en el marco de fase 2? Por ejemplo, uso de Internet. Sí, mira, aquí hay un tema, y es que en la República Dominicana no hay una regulación expresa del teletrabajo, que sería, digamos, ese componente del derecho laboral que debería regular ese tipo de situaciones. Y ante esa situación, pues, hay incertidumbre en ese sentido. Sin embargo, el Código de Trabajo establece, aunque pensándolo más para un trabajo presencial que para un trabajo
a distancia, que debería estar regulado, vuelvo y repito, a través de normas que regulen el teletrabajo, establece que como una obligación a cargo del empleador el suministrar al trabajador las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo, siempre y cuando no se había acordado de manera previa que el trabajador iba a utilizar sus propias herramientas. Está establecida como una de las obligaciones del empleador en el artículo 45, en el artículo 46 del Código de Trabajo. Jaime, nos acaban de escribir por el chat que el 25 de mayo, es decir, hace unos pocos días, la CISARRIL notificó al COVID como enfermedad profesional. Ah, perfecto. Okay. Es lógico, es lógico. Okay. No tenía la información, pero era precisamente lo que estamos hablando. O sea, que sí debe considerarse como una enfermedad, en este caso profesional, no, por el hecho de que hay un riesgo de que sea contraída en el espacio laboral. Y que por tanto entonces las personas pueden acceder a los subsidios correspondientes. Ah, perfecto. Fue el 25 para ver si... Sí, dicen aquí que 25 de mayo. Ok, el lunes. Sí. Bueno, en el chat tenemos preguntas que ya habíamos recibido por correo con relación de si una persona es suspendida y luego cancelada, si recibe prestaciones laborales por los salarios suspendidos. Jaime ha dicho que sí. Y tenemos, Sí, se le computan los meses. espérame, que no sé por qué es que las preguntas están, es que yo no, parece que hay un problema en Zoom y las preguntas están llegando al correo, a nuestro correo directamente, no están apareciendo en question and answer, entonces es medio complicado esto. Ok. Jaime. Dame un minuto que no puedo acceder a las preguntas ahora. Entonces, el señor Pepe Abreu no pudo... No, Pepe, me ha estado escribiendo por WhatsApp porque su conexión se cayó. Parece que por su casa había una tormenta eléctrica. Hay problemas con el internet, por eso tuve que utilizar mi celular. Una tormenta eléctrica y no tiene acceso a internet. Hubo una persona que vi que, no sé si fue en el chat, que colocó que si era posible pasar la presentación. Yo te la voy a pasar. Ah, sí. Y no sé si tú tienes algún mecanismo para hacérsela llegar a quien Sí, le interese. la podemos hacer llegar por los correos de inscripción. Exacto. Tenemos una pregunta vinculada a... La hace Araceli Salas, está en el chat, pero Araceli pregunta que qué pasará con enfermeras del sector privado y clínicas que se mantuvieron trabajando, pero que suspendieron también enfermeras. Se mantuvieron trabajando y la suspendieron. ¿Cómo? Sí, no entiendo. Araceli, voy a darte la palabra para que nos puedas explicar porque tu pregunta no la entiendo muy bien. Araceli, puedes hablar ahora. Bien. Mi pregunta es, sabemos que las clínicas privadas, por pertenecer al sector salud, quedaron excluidas de esos trabajadores estar cubiertos por el fase 1, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Están excluidas, pero vienen las clínicas que se mantienen laborando, las emergencias, y quizá las consultas fueron las que bajaron, y suspenden el personal de enfermería y personal de salud, pero mayormente de enfermería, embarazadas,
no importa el tiempo en servicio. Suspendieron y la mandaron para su casa. Y le dije, la suspendieron por 4 meses y bye bye. Sin ninguna explicación ni nada, simplemente que la suspendieron. Entonces no entendemos. No se pueden acoger al fase 1, las clínicas continúan laborando, pero a ella no le pagan no le dan ninguna retribución. Entonces, se sometió a una instancia al Ministerio de Trabajo para investigar que si esas suspensiones eran legales, pero tampoco hemos recibido respuesta. Entonces, Araceli de Sala es del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería Sinatrae. Hola, Araceli. Entendí perfectamente su pregunta. Precisamente tiene que ver con parte de lo que yo exponía, de las limitaciones del alcance del programa FASE. Hay una serie de actividades que están excluidas de los beneficios del fase 1, dentro de ellas los servicios de salud, en este caso las clínicas privadas. Sin embargo, como quiera, y hay un caso que comentar hacer algunos empleados, con la gravedad de que no pueden, en caso de suspensión, acceder al subsidio económico previsto para fase 1. El presidente en su último discurso, eso yo lo comentaba, sostuvo que iba a ser posible que empresas que en principio no podían acceder al fase 1 porque estaban permitidas seguir operando, puedan acceder en parte al fase 1. Sin embargo, yo no he visto que eso se ha operativizado. Lo que me parece que debe hacerse en este caso, y lo explicaba también en mi presentación, es que de parte del Ministerio de Trabajo no se tome de manera acrítica y de manera automática la aprobación de la suspensión solicitada en el caso de esta clínica, porque en el caso de las clínicas, a mi entender, la causa de fuerza mayor no aplica como causa de suspensión de los contratos de trabajo, porque las clínicas fueron permitidas de seguir operando. Entonces, ellos tendrían que justificar en alguna de las otras causas previstas en el código, como por ejemplo una reducción sustancial de los servicios, que esa situación puede tal vez vincularse con alguna de las causas del código, algún tipo de justificación para suspender entonces esos contratos de trabajo. Estas son situaciones en las cuales yo entiendo que el Ministerio de Trabajo tiene que tener un papel mucho más activo, porque repito, hay muchas empresas que fueron permitidas de seguir operando, que evidentemente ante situaciones de baja demanda de servicios han tenido que suspender trabajadores, pero hay otras empresas que tal vez sin que haya habido una variación de la demanda de servicios o sin que haya sido de manera sustantiva esa variación o no vinculada con los servicios que prestan determinados trabajadores, han procedido a la suspensión de los contratos de trabajo. Y entonces esos trabajadores han quedado totalmente desprotegidos. Esos son en parte trabajadores, trabajadoras que son víctimas, lamentablemente, o discriminadas, lamentablemente, por el mecanismo de subsidios coyuntural que ha adoptado el gobierno durante esta situación, porque han quedado excluidas de poder acceder a ese subsidio. No sé si se entendió más o menos. Sí, tengo Francisca Jiménez. Doña Francisca, usted ahora puede hablar. Doña Francisca. Doña Francisca. Bueno, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Prácticamente Sí. un poco lo explicó. Porque lo que quería intervenir era para decirle, o decir, que si bien es cierto, no hay ninguna resolución per se del Consejo de la Seguridad Social para la cobertura de cualquier trabajador que se contagie en el área de trabajo o camino al trabajo. Creo que, sin embargo, la CISARRIL emitió o publicó
había determinado para la cobertura de todo, ya sea en el trabajo, en el trayecto de trabajo, la cobertura, la protección, a darle los servicios de salud a los trabajadores contagiados que estaban cubiertos dentro del paquete de salud que se estaba ofertando en estos 2 meses de gracia que las empresas están suspendidas, pero que tienen cobertura de salud, todas las que están dentro de la suspensión registrada en el PAS. Sí. Y creo que en el día de antes de ayer volvió el gerente, el director de Cisarril, el doctor Castellano, a hacer una aclaración pública, porque había muchas dudas sobre eso. Y si yo me contagio en el trabajo o camino al trabajo, que no sé cómo se determina, porque es un virus que tú no sabes dónde lo tomas. Así es. Pero por eso él explicó, el doctor Castellano, que se habían tomado medidas para garantizarlo dentro de la cobertura que hoy ofrece el Seguro Familiar de Salud, aunque ese gasto se les pasa a riesgo laboral. Sí. O sea que ningún trabajador, decía él antes de ayer, tiene que tener ningún temor, porque si es contagiado, tiene cobertura. Sí. Para cubrir todos los costos que por concepto de el COVID puedan ser, y que lo pagaba el seguro de riesgos laborales, incluida la licencia que así pudieran otorgarle por ese concepto. Excelente. Muchas gracias, doña Francisca. Bueno, Jaime, yo quiero agradecerte muchísimo por esta conversación y por el artículo. Nosotros como que en el artículo recibimos muchos comentarios cuando empezamos la difusión y una de las cosas que le llegaban, las preguntas que llegaban era que, bueno, era necesario como después que pase todo esto, hacer otro análisis para saber cuántos trabajadores no pudieron acceder al FASE por incumplimiento de los empleadores y cómo demandar sanciones para los empleadores que por sus incumplimientos lesionaron los derechos adquiridos de los trabajadores. Y también como amplificar un poco más el estudio. Sí, si bien como el Observatorio del Mercado Laboral hace 2 semanas empezó a mostrar como algunos porcentajes sobre cuáles son los sectores donde hay más personas, más trabajadores y trabajadoras suspendidas. Como hay datos como que todavía no se tiene del todo claro, bueno, también porque estamos en medio de la situación todavía, pero definitivamente tenemos como ese pendiente de seguir analizando qué pasa con los trabajadores en el marco de, sobre todo de los incumplimientos por parte de los empleadores. Jaime, ¿me escuchaste? Sí, totalmente. Y yo entiendo que también, ¿me escucho? Sí, te escuché. Y yo entiendo que también, bueno, hay que empezar a discutir, vuelvo y repito, el tema de la necesidad de algún tipo de mecanismo de protección ante la desocupación del trabajador, sea seguro de desempleo o sea algún otro tipo de mecanismo adicional. Porque, repito, lo que tenemos actualmente, que es el auxilio de cesantía, únicamente aplica a un tipo de terminación del contrato de trabajo. Entonces hay que tratar de buscar un mecanismo de protección que sea mucho más amplio, que pueda aplicar a distintos tipos de terminaciones de contrato de trabajo y también a situaciones como esta, en las que como consecuencia de una suspensión del contrato de trabajo, pues se han perdido temporalmente los ingresos de los trabajadores y por tanto las condiciones que les permiten subsistir materialmente, porque su única fuente o su principal fuente de ingresos es el ingreso salarial. La Ley de Seguridad Social establece establecía la obligación del Consejo Nacional de Seguridad Social en un plazo de 18 meses
hacer, ¿verdad?, las evaluaciones técnicas para la implementación del seguro de desempleo, y ya vamos casi a 20 años, no sé, digamos, sectores empresariales que ven en el seguro de desempleo una forma de eliminar la cesantía, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que se pueden mantener ambas cosas, delimitando el alcance de cada una, y sé que hay muchos intereses en juego en ese sentido, pero es necesario que tengamos algún mecanismo de protección. Y estudiando todo el material para la exposición, pues incluso me siento motivado a algún tipo de acción judicial vinculada con el derecho a la seguridad social, en este caso específico, con la ausencia del Estado Dominicano de cumplir con sus obligaciones de garantizar, repito, mecanismos de protección ante la desocupación laboral. Sí, definitivamente los trabajadores siguen pagando los platos rotos de un Estado que no garantiza derechos. Bueno, hace unas 2 semanas vimos como un diputado que sacó por arte de magia un proyecto de ley que habla sobre, en sentido general, se vende como un seguro de desempleo, pero que al revisarlo, ni es seguro de desempleo, ni está pensado en el marco de garantizar en sentido general derechos para los trabajadores, sino una especie de modificación del Código de Trabajo, que definitivamente lo que es intentar aprovechar la situación de emergencia que estamos para, en sentido general, lesionar derechos adquiridos de los trabajadores, porque básicamente la discusión se ha montado en la agenda en República Dominicana con relación al seguro de desempleo es que implicaría eliminar la cesantía. Entonces, no ha existido un espacio de diálogo de qué implica garantizar derechos a las personas desocupadas, que claro, definitivamente es como uno de los temas urgentes en el marco de derechos laborales que nos tenemos que abocar a discutir de forma seria y responsable. Y sí, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es visibilizar como esas deficiencias y esas desigualdades que tenemos desde antes, es decir, hace 20 años que deberíamos haber establecido una especie de seguro de desempleo para casos como este, y bueno, y nos llegó la emergencia sin poder garantizar derechos a los trabajadores, y hemos tenido, bueno, ha tenido que hacerse sobre parchos, es decir, en el marco de un seguro de desempleo no necesitaríamos o la existencia de estos programas, fase 1 y fase 2, no serían necesarias o no de ese tipo, y ni siquiera, es decir, que sabemos que los montos asignados en esos programas no garantizan la subsistencia de los trabajadores y sus familias por el tiempo en que están suspendidos. Cosa que no ocurriría si se hubiese cumplido las normativas establecidas en la Ley de Seguridad Social. Entonces, como que sí, hay que seguir profundizando en este debate y en estas herramientas. Jaime, de nuevo agradecerte esto. Vamos a seguir comunicándonos porque definitivamente esto nos obliga a seguir pensando como otras situaciones con relación a los derechos adquiridos de los y las trabajadoras, y que es necesario como contextualizarlo y verlo desde una perspectiva, darle una perspectiva jurídica, no quedarnos en las leyes, pero ver cómo eso lo podemos llevar a la práctica y sobre todo ver cuáles son las deficiencias de nuestros órganos, de nuestra legislación con relación a los derechos de las y los trabajadores. Totalmente de acuerdo con tu posición. Y creo que hay que generar desde ya debate e incidencia sobre estos temas. Sí, definitivamente. Bueno, nosotros en ese sentido, como que dentro de 2 semanas estamos intentando organizar otro webinar
con el sector sindical como para hablar como, sobre qué ejemplos o cuáles cosas nos deja la pandemia en las que nos tenemos que sentar a pensar y a conversar sobre garantía de derechos de los trabajadores, no solo desde la perspectiva nacional, sino en la región. ¿Cuáles desigualdades ha visibilizado la pandemia en el marco de los derechos de los trabajadores para, bueno, ir creando esa agenda de discusión post-COVID, que implique mayores garantías de derecho y no menos garantía de derechos? Así que, bueno, en las próximas semanas les vamos a estar invitando de nuevo a reunirse con nosotros a conversar. Gracias a todos y a todas las que nos acompañan por acá por la plataforma y también por Facebook. Sabemos que ha sido un poco tumultuoso todo esto por el problema con la conexión. Mucha gente quejándose de que no ha podido ingresar a la plataforma por problemas de red y que de una u otra forma la plataforma les está expulsando. Realmente ha sido una lástima. De todas formas, hemos grabado la conversación y la vamos a colgar en nuestras redes de forma, bueno, en lo que resta de la noche o a primera hora de mañana. Y bueno, y vamos a estar recibiendo preguntas y comentarios y en todo caso serviremos de conexión para hacérselas llegar a Jaime y poder servir de enlace en esta conversación. Y te mandaré la presentación por correo para que sí, se la mandes a quienes estén interesados. Sí, también la vamos a colgar junto con a la página web, junto con el artículo. Perfecto. Para que puedan acceder. Bueno, Jaime, muchísimas gracias y al resto, pasen buenas noches. Gracias.